buenas noches, bienvenidos a Pulso Social, viernes 9 de julio, siempre por la señal de TV Cosmos y también en señal digital en el 15.1, 15.2. Bienvenidos a nuestro programa y ya doy la bienvenida también a nuestros panelistas, el doctor Alfredo Galindo y el doctor Iván Larriba Vegaso. Muy buenas noches. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos los seguidores de Pulso Social que en este momento nos sintonizan a través de la señal de TV Cosmos, canal 46 en Claro TV y canal 15.1, 15.2 en señal digital. Y justamente iniciamos el programa y también hoy día juega Perú, también acaba de empezar el partido y sinceramente esperamos lo mejor para nuestros colores. Y en esta noche tenemos también la presencia de nuestro gran amigo y maestro, el doctor Iván Larriba Vegaso, quien, a propósito, el 11 de este mes está celebrando el Día del Docente Universitario. Doctor Iván Larriba Vegaso, buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo. Mil gracias por tu saludo. Efectivamente, también saludo a todos los docentes universitarios. Hoy es el Día del Docente Universitario. Pero antes voy a dar el pase a Jenny para que presente a nuestro invitado. Gracias, doctor Iván Larriba Vegaso. Y sí, justamente en esta noche tenemos ya en comunicación vía Sky desde Argentina Máximo Praga, el licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina. Cuenta con vastos antecedentes en la industria de la hospitalidad, gerente general y vicepresidente del Hotel Corporation de Argentina. Además, también gerente general y director del Hotel Corporación de Chile, gerente general de la Sociedad Hotelera Sudamericana. Él ya se encuentra con nosotros vía Sky, le damos la bienvenida y enseguida también invitamos al doctor Iván Larriba Vegaso a dar inicio a esta entrevista. Gracias, Jenny. Muy buenas noches, Máximo. Es gratísimo tenerte frente a mí, tú en Buenos Aires, yo aquí en Trujillo. Quiero que sepas, Alfredo, que Máximo estudió aquí en Trujillo, es mi condiscípulo del colegio, pero se hizo profesional en Buenos Aires y es un economista que tiene una visión muy amplia de la realidad latinoamericana. Máximo, vamos a empezar a conversar durante 3 bloques y el primero lo vamos a dedicar al tema del COVID, la incidencia, el impacto económico que ha tenido el COVID para los países latinoamericanos. Argentina, Perú, tenemos casi la misma realidad, una crisis sanitaria. ¿Cuál es tu percepción de esta situación y cómo ves el futuro económico después de la pandemia? Buenas noches. La pregunta tiene muchos ángulos de respuesta, tiene muchos enfoques posibles. Yo quisiera elegir un enfoque no coyuntural, un enfoque no basado en los temas de la urgencia, sino más bien en los temas que hacen a largo plazo. El Perú ha venido construyendo a lo largo de los últimos muchos años unas finanzas públicas, un manejo de las finanzas públicas bastante ortodoxo y bastante sólido. Tiene en el subcontinente latinoamericano algunos indicadores al nivel promedio o por encima del nivel promedio. Tiene una muy buena relación de créditos generados por el sistema bancario local en relación al producto. Tiene una tasa de inflación consistentemente baja, tiene una tasa de cambio estable, tiene un nivel de gasto público extremadamente reducido si se lo compara con los gastos públicos de países como México, como Brasil, inclusive como Chile. Esto quiere decir que las finanzas públicas del Perú se han acomodado y están bien manejadas. Ahora, las finanzas no son la economía. La economía es mucho más que las finanzas públicas. Lo que yo diría es que hay que analizar lo que el Perú pide
desde el punto de vista político y lo que el Perú debería poder hacer desde el punto de vista de respuesta a las urgencias de la pandemia. Con respecto a las urgencias generales, creo que el Perú se ha manejado con cierta prudencia, siempre refiriéndose a los temas económicos, y esto se ha reflejado en que a lo largo de este último año y medio su crédito internacional no se ha visto mermado, no se ha visto disminuido, no se ha visto menoscabado, sigue colocando bonos públicos a tasas de interés absolutamente por debajo de las de otros países latinoamericanos, y además tiene oferta de fondos, que es muy importante. Lo cual quiere decir que probablemente las políticas de inyección de dinero que se han tenido que llevar a cabo prácticamente en todo el mundo no tendrán seguramente efectos nocivos de largo plazo si sigue habiendo prudencia en el manejo de las finanzas públicas y si sigue habiendo una regla virtuosa en el manejo de los recursos del Estado. Desde el punto de vista de la situación política que está viviendo, situación, digamos, que forma parte de las reglas de juego de la democracia, por otro lado, ¿no es cierto? Yo ahí veo que atender las necesidades de la parte de la población peruana que se ha manifestado como menos atendida que otra, no necesariamente deba transitar por caminos de abandono de la regla fiscal virtuosa que el Perú ha venido siguiendo. Probablemente deba haber una negociación y un nuevo consenso acerca de hacia dónde se canalizan los recursos públicos. Probablemente deba haber algún tipo de discusión sobre la transparencia del manejo de los recursos públicos, que en algunos casos, y esto no lo digo, investigaciones llevadas a cabo en los últimos años, en todos los países latinoamericanos tienen posibilidad de ser mejoradas. Y también probablemente se deba mejorar la eficiencia en el gasto. No necesariamente el gasto es solamente viciado por defectos morales o legales, sino que hay veces que el gasto es ineficiente por incapacidad de gastar bien, comprando cosas que no son las adecuadas, pagando los precios que no son los mejores, o simplemente haciendo elecciones técnicamente. Entonces, si el Perú entiende que hay un fuerte reclamo de volver a discutir sobre la utilización de los fondos públicos, y si el Perú es capaz de llevar la discusión sin abandonar la regla fiscal que ha venido siguiendo en los últimos años, es muy probable que no solamente se puedan resolver situaciones que han generado protestas por parte de la población, sino que se puedan solucionar exitosamente. Esto, por supuesto, en la medida en que la discusión para alcanzar el consenso sea una discusión que se lleve, son las reglas de juego que establece la Constitución, y que la implementación de las decisiones que se tomen sean correctas. Digamos, no hay nada, una idea mal ejecutada, decía alguno, ¿no es cierto? Con lo cual, digamos, una base sobre la cual está parada la economía peruana hace pensar que aunque los tiempos no sean los más fáciles, hace pensar que aunque tengan momentos en los cuales las discusiones puedan ser subidas de tono, se puedan encontrar que no produzcan rupturas dramáticas, que no produzcan retrocesos, que no produzcan empobrecimiento, que no produzcan los efectos
que con tanto trabajo se han construido virtuosamente a lo largo de muchos años y que muchas veces se pueden destruir en un tiempo infinitamente más corto si no hay prudencia en el manejo de las finanzas públicas de un país. Sería un pecado que el trabajo de construcción del sol como moneda aceptada por la población se vea desmoronada por manejos imprudentes o por manejos poco reflexivos de parte de todos los jugadores de la economía peruana. Ajá. Bien, yo te voy a hacer una pregunta también sustantiva. ¿Tú crees que el modelo liberal que ha estado llevando el país, ¿no?, que pretende ser cambiado, modificado por una nueva constitución, va a originar un quiebre en este buen trato de la economía que hasta ahora ha estado observando el Perú? ¿O el resultado será positivo o negativo? Esta respuesta te la voy a solicitar en el siguiente bloque. Vamos a entrar a una pausa y me preparas tu respuesta sobre el cambio, si se da, del modelo liberal a un modelo más socialista. ¿Sí? ¿Cómo no? Muy bien, hacemos una brevísima pausa en Pulso Social y regresamos con esta entrevista al licenciado Máximo Praga, analista económico desde Argentina. Regresamos. Continuamos en Pulso Social en esta entrevista al licenciado Máximo Praga. Invitamos nuevamente al doctor Iván Larría Vegaso. Máximo, te escuché decir, y creo que es cierto, hemos venido llevando una economía de una manera atinada que quizás no tenga efectos nocivos a largo plazo. Pero de un posible gobierno de Pedro Castillo se anuncia un posible cambio del sistema económico vía modificación de la Constitución. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Es beneficioso? ¿Va a ser trágico para el país? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, antes del corte hablabas de sistema liberal o sistema alternativo al que el Perú viene utilizando en este momento. Digamos, yo soy un poco reacio a utilizar etiquetas, porque, digamos, las etiquetas producen la confusión de la diferente interpretación que cada una de las partes le da, ¿no? Digamos, yo entiendo el liberalismo fundamentalmente como una posición moral, como una posición frente a la vida, no solamente frente a los fenómenos económicos, y creo que siglos y siglos de historia van a habernos enseñado que no hay nadie mejor que uno para saber cómo satisfacer sus propias necesidades. No hace falta que alguien venga y me diga qué cosa hacer o que alguien se haga cargo de lo que yo puedo hacer por las mías. Esto, digamos, no es una posición, no es una opinión, es simplemente una estadística de miles de años de historia de la humanidad. De hecho, yo conozco, digamos, no soy capaz de reconocer un capitalista más acérrimo que los cuentapropistas de la economía informal. Un cuentapropista de la economía informal es un paradigma del capitalismo, del yo me las arreglo, yo me tengo que mover, yo tengo que mejorar mi posición. Entonces, yo no creo que se trate de liberalismo o de no liberalismo. Yo lo que creo es que se trate de, por un lado, digamos, tratar de comprender que el sistema de república democrática es un sistema de paciencia, de negociación y de compromisos.
digamos, la esencia de un buen sistema republicano y democrático no es que todo el mundo esté lo más contento posible, sino que todo el mundo esté lo menos disconforme posible. Pero un poquito de disconformidad siempre va a haber, porque claramente, Iván, quedarte con el 100% de tus ingresos, pero al mismo tiempo pudieras disfrutar del hospital y de la escuela construido con la plata que puso tu colega Galindo de sus ingresos, tú estarías encantado. Entonces, cuando te dicen, no, tú también contribuyes, bueno, dirás, ok, contribuyo. Ahora, si la contribución que te piden te deja sin comer, bueno, vas a pensar rápidamente en pasarte a la informalidad, porque comer hay que comer, digamos, no se puede renunciar a ciertas cosas. Si por el contrario, el esfuerzo y la colaboración que te piden con tu colega Galindo es aceptable para ti, tendremos un hospital y una escuela hecha con la plata de los dos, Galindo no estará feliz del todo porque tiene que seguir poniendo. Tú tampoco estarás feliz del todo porque antes no ponías, ahora tienes que poner, pero se han puesto de acuerdo y la cosa funciona. Entonces, en este esquema es que uno tiene que pensar el futuro de la economía del Perú. Una vez que nos hemos puesto de acuerdo y que hemos contribuido, la Riva y Galindo, a este objetivo común de tener la escuela y tener el hospital, bueno, lo que hay que hacer es verificar que Praga, que ha sido nombrado administrador de todo eso, con esa plata haga la escuela, haga el hospital y lo haga bien en vez de irse de vacaciones al Caribe. Pero son dos cosas distintas. Yo puedo seguir manteniendo la regla virtuosa en la administración de la cosa pública sin cambiar la situación, todo la Riva no pone nada. Y puedo mantener esa misma regla de administración virtuosa diciendo, muchachos, pónganse de acuerdo y pongan un poco cada uno. No sé si he sido, digamos, si con esto he respondido tu pregunta, Iván. Sí, estoy satisfecho. Alfredo. Muchas gracias, doctor Iván Larriva. Buenas noches, licenciado Máximo Praga. Buenas noches, ¿qué tal? Gusto. Mucho gusto. Y un saludo para Argentina, un país maravilloso que tuve la oportunidad de conocer hace años atrás. Y realmente bonita la experiencia, pero visitamos al país cuando sufría una devaluación de la moneda, del peso argentino. Devaluación que muchos países latinoamericanos no se han salvado. Por ejemplo, Ecuador, también el sucre, perdió su valor y en Ecuador se ha dolarizado la economía. El sucre prácticamente ya no existe. Si uno va al Ecuador, todo es en dólares. ¿Sería una medida alternativa mejor para algunos países latinoamericanos? ¿En qué medida favorece o perjudica la dolarización o la pérdida de la moneda nacional en comparación al dólar? Bueno, digamos, el mundo ha funcionado durante milenios sin moneda, luego ha funcionado muchos milenios más utilizando como reserva de valor, como unidad de cuenta para la parte de la riqueza que la población había producido y no había consumido diferentes bienes, todos ellos con algunas características comunes, ¿no? La dificultad para falsificarlo, la posibilidad de mantener su proporción con respecto al tamaño de la economía bastante estable. En los países en los cuales ese bien es una nota de promesa de la administración de no hacer las cosas mal, la moneda nacional, digamos, mantiene su valor. La gente la adopta y la acepta como reserva del valor de la riqueza producida y no consumida. O sea, si yo hoy he producido 7 horas de trabajo y he consumido 5, quiero que lo que yo podía hacer por las 2 horas de trabajo de hoy, lo pueda seguir haciendo en una semana, en un mes y en un año. Entonces, si el tener los papelitos que emite el gobierno me permite alcanzar ese objetivo, estaré contento y los tendré. Si me doy cuenta que por el contrario no cumplo ese objetivo, buscaré otra forma de conservar esa riqueza, ¿no? Me compraré un departamentito, compraré obras de arte, me compraré, no sé, bonos de algún estado.
Entonces, el problema pasa justamente por cómo los gobiernos virtuosamente manejan las finanzas públicas. La otra cara de la moneda es que el gobierno que no maneja virtuosamente las finanzas públicas lo que está haciendo es falsificando dinero. Y la verdad es que la gente se da cuenta rápidamente cuando le dan un billete falso. Y cuando se da cuenta que todos los billetes que le están dando son mayoritariamente falsos, no los quiere. En 1975, un pastor escocés, un comerciante escocés, perdón, de apellido Gresham, se dio cuenta de esto y formuló lo que hoy se conoce como la ley de Gresham, que dice que cuando en una economía circulan dos monedas, la moneda mala desplaza a la buena. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que cuando hay moneda que yo me doy cuenta que no vale nada, es la que primero me quiero sacar de encima. La moneda buena desaparece, me la guardo, porque esa es la que conserva el valor de la riqueza que yo he creado y no he consumido. Entonces, la dolarización que se ha llevado a cabo en Ecuador, que se ha llevado a cabo en Puerto Rico, y de alguna manera se llevó a cabo en la Argentina durante la época de la convertibilidad, lo que hace es darle a la gente la tranquilidad de que el gobierno no va a poder falsificar moneda. ¿Cuál ha sido el éxito del euro? ¿Por qué el euro ha tenido tanto éxito? Porque de hecho España está euroicizada, Italia ha sido euroicizada, Alemania ha sido euroicizada. Para los alemanes, que el marco lo manejaban bien, pasarse al euro no ha habido ningún problema. Para los italianos, pasarse al euro, lo que ha querido decir es que les desapareció la inflación, porque los políticos italianos pueden seguir haciendo cualquier despropósito que quieran, menos falsificar la moneda. Italia tiene problemas de déficit fiscal gigantesco, Italia tiene problemas de deuda pública gigantesca, pero Italia no tiene problema de inflación, porque no se puede falsificar la moneda. Y cada vez que un gobierno pretende virar hacia el populismo y pretende de alguna manera comprar el voto de la gente, lo que pide es salir de la zona euro. Porque mientras esté ahí, tiene las manos atadas, no puede falsificar la moneda. Entonces, la situación de la economía peruana de hoy, con un sol que se ha demostrado una moneda sólida, aceptada por su ciudadanía, con un nivel de depósitos bancarios en el país más que interesante, una pensión donde la gente deja con tranquilidad, bueno, por lo menos dejaba con tranquilidad sus ahorros, digamos, indica que la regla virtuosa del manejo de las finanzas públicas siga, el Perú no tiene ninguna necesidad de dolarizar. Muy bien. Licenciado, aquí queremos escuchar su posición respecto del Fondo Monetario Internacional, que ya usted tiene una posición clara. ¿Qué le parece si después de la pausa analizamos este aspecto? Lo invitamos a una pausa. ¿Cómo no? Gracias. Gracias, doctor Alfredo Galindo. Hacemos una brevísima pausa y regresamos aquí en Pulso Social por la señal de TV Cosmos. Continuamos en esta entrevista, licenciado Máximo Praga, economista. Para ello invitamos al doctor Alfredo Galindo. Muchas gracias, Jenny. Nuevamente con el licenciado Máximo Praga para analizar este aspecto económico y básicamente el rol del Fondo Monetario Internacional, que se ha atribuido pues ser el hacedor, el manejador de las economías latinoamericanas. ¿Cuál es su posición, licenciado? El Fondo Monetario Internacional. Bueno, es una de las cosas sobre las cuales más habla la gente y menos sabe la gente. Digamos, en primer lugar, el Fondo Monetario Internacional no es un remedio que el doctor nos ha ordenado tomar si no nos morimos. Los países pertenecen
a esta organización de manera absolutamente voluntaria, completamente voluntaria. El Fondo Monetario Internacional es una institución que nació después de la Segunda Guerra Mundial como resultado de los acuerdos de Bretton Woods, que además dieron nacimiento al Banco Mundial y dieron nacimiento, finalizaron con el patrón oro en el mundo y comenzaron la era, digamos, del dinero respaldado únicamente por el crédito que la ciudadanía le da a los gobiernos. El Fondo Monetario Internacional tiene, digamos, la primera característica es que es una institución a la cual uno, si quiere, pertenece y si no quiere, no pertenece. Punto. Si pertenece al Fondo Monetario Internacional, no tiene ninguna obligación de endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. Y sí tiene la obligación, como socio aportante al fondo, de participar en la evaluación y en el monitoreo de todos aquellos otros países miembros del fondo que están endeudados. ¿Esto qué cosa quiere decir? Quiere decir que los representantes peruanos en el Fondo Monetario Internacional no opinan sobre la economía y sobre el apoyo que el Perú pueda pedir al fondo, pero sí opinan y formulan las intervenciones con respecto a terceros países. Por lo cual, nuestra mano derecha pide, pero nuestra mano izquierda da. Entonces, no es que el fondo son solamente malos muchachos que no sabemos de dónde vienen y que se parecen a extraterrestres. Entre los funcionarios del fondo también están los funcionarios peruanos que opinan de otras economías, de otros países y de otros. Cuando el fondo recibe una solicitud de apoyo, digamos, puede trabajar únicamente en dos sentidos estatutarios. Puede establecer ayudas que se llaman stand-by, los famosos stand-by del Fondo Monetario Internacional, que son préstamos que en principio deben ser utilizados para estabilizar problemas de balanza de pagos. O pueden otorgar facilidades extendidas, préstamos de facilidades extendidas, que son préstamos de más largo plazo para solucionar problemas estructurales que el país pueda tener desde el punto de vista del manejo de las finanzas públicas. Estas son las dos líneas de acción del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene reglas estándar para el otorgamiento de estos préstamos. No es que le presta al Perú en condiciones diferentes a las cuales le presta a Uganda o a Namibia o a Canadá. Todos los socios del fondo acceden a las mismas condiciones de préstamo, en las mismas condiciones de tasa, dentro de las mismas condiciones contractuales, porque somos todos iguales. Lo que el fondo hace es preguntar, bueno, muy bien, este es el problema que usted quiere resolver con este dinero que todos los demás países del mundo a través nuestro le están prestando, porque el fondo maneja aportes de todos los países miembros. No tiene fin comercial el Fondo Monetario Internacional. Cuando el Perú recibe un préstamo del fondo, esa plata proviene de cada uno de los países miembros a través de sus aportes. Entonces, los funcionarios dicen, bueno, muy bien, usted me ha planteado cuál es el problema que quiere resolver con el dinero que le vamos a prestar. Por favor, ¿puede explicarme cómo es que lo va a devolver? Y esta pregunta se la hace a todos los que piden un stand-by o a todos los que piden un préstamo de facilidades extendidas. Y para todos tiene una vara relativamente pareja a los efectos de establecer si lo que le contestan suena muy creíble, medianamente creíble o poco creíble. Como nunca le quieren decir que no a nadie, porque en definitiva la plata que está en el fondo también es del país que está pidiendo, es que se entra en negociaciones para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo acerca de cuáles deben ser las mejores políticas a seguir para ajustar el problema y poderle devolver la plata al fondo.
Entonces, si uno mira al fondo, desde, digamos, conociendo cómo funciona y sabiendo cuáles son sus objetivos, claramente el fondo deja de parecer ese cuco malo al cual nos han acostumbrado a temer porque es una especie de reencarnación del mercader de Venecia, digamos. No es tal, ni tiene fines comerciales, ni presta plata especulativamente, tiene las tasas de interés más bajas del mercado, pide la garantía más liviana del mercado, tiene los plazos de préstamo más largos del mercado. Lo único que pide es, oiga, usted devuélvanos porque la plata que nos debe es de todos sus países colegas. Entonces, digamos, si el Fondo Monetario es utilizado dentro de lo que ha sido el espíritu de su creación, es una herramienta con la cual los gobiernos pueden reencauzarse hacia la reconstrucción de reglas virtuosas del manejo de las finanzas públicas. Muy bien. Si los gobiernos toman los préstamos del fondo para con eso comprar bolsones de comida para repartir entre la población a cambio de votos, bueno, el problema no es del fondo, el problema no es del fondo. Una última acotación. Sí, por supuesto, también hay influencias políticas, por supuesto hay socios que tienen más acciones y socios que tienen menos acciones. Los socios fundadores son más importantes que los demás. Estados Unidos tiene una posición accionaria muy importante dentro del fondo y por tanto su decisión puede inclinar el fiel de la balanza, por supuesto. También es cierto que son los que han creado este instrumento. Y también es verdad que en muchas oportunidades el fondo también cumple un papel de equilibrador geopolítico en situaciones conflictivas en todos los lugares del mundo. Muy bien. Y también cuando se equivoque, por supuesto, también es posible. Pero está lejos de ser el cuco causante de nuestros problemas y quien impide el buen funcionamiento de la economía de un país. Queda claro entonces la posición del Fondo Monetario Internacional. Bueno, el tiempo lamentablemente nos está ganando, licenciado. Doctor Iván Larriba Vegaso. Solo para agradecerte, Máximo, todas las ilustraciones que nos has dicho y comprometerte para una próxima reunión para seguir hablando quizás ya temas más coyunturales conforme vaya avanzando la situación electoral y política de nuestro país. Yo sé que eres una persona bastante informada, has vivido con nosotros la secundaria y seguro que vas a tener mucho que aportar en esta nueva etapa que el Perú va a empezar a vivir después del 28 de julio. ¿Sí? Mil gracias y de seguro que te vamos a volver a invitar. A vuestra disposición, les agradezco infinitamente el tiempo que me han dedicado. Una de las cosas que más me encantaría es poder dar una mano a clarificar las cosas, porque la solución de los problemas comienza cuando los tenemos claros y nos ponemos de acuerdo sobre cómo los queremos solucionar. Mientras corremos detrás de fantasmas, las soluciones no van a llegar. Yo creo que hay que aclarar. Para que la gente pueda alcanzar un consenso hay que tratar de llevar la mayor claridad posible, sin influenciar las decisiones, simplemente informando, que es lo que ustedes hacen, que yo les agradezco infinitamente. Gracias, gracias Máximo. Gracias. Muy bien, agradecer realmente la participación esta noche, licenciado Máximo Praga, analista económico, por estar aquí en Pulso Social. Hacemos una brevísima pausa y regresamos ya con lo último del programa, siempre por TV Cosmos.